Bueno, amigos, varios feminicidios, eso viene como por brotes en estos días. El caso más conocido por sus circunstancias fue el de un señor que mató a su esposa. Bueno, primero hirió al hijo de su esposa, a su hijastro, le dio 2 tiros dentro de la casa. La esposa estaba en el vehículo afuera y fue y la mató ahí también. Entonces luego se atrincheró en su casa. Hubo una situación tensa de horas, la policía rodeando, y finalmente hubo un buen trabajo de la policía porque terminó entregándose. Ahora tiene que responder ante la justicia, pero ya su feminicidio está cometido y su esposa muerta. Hoy le van a conocer medidas de coerción, pero ¿cuántos casos en los últimos días, jóvenes? Uchi, sobre ese caso quiero decir que lo primero es que la cobertura de ese caso, cuando él se atrincheró, eso se transmitió en vivo. Eso parecía un espectáculo, la gente llegaba, ¿dónde está? Eso era un espectáculo. Cuando él se entrega, aplauden. Un aplauso estremecedor, ¡qué bueno! Hay una mujer muerta y un muchacho que él lo persiguió. Entonces titulan algunos medios y se difunde que el tipo tenía 2 días que había perdido el empleo. Bueno, pero él no fue y se tiró él o hizo algo, eso responde a otra cosa. Y ahora el hermano dice que ese señor tiene otra pareja, que la hermana se enteró, el hermano de la víctima, que la hermana se enteró, que dijo vámonos a divorciar y que de ahí vino la tragedia. ¿Usted se imagina la tragedia más grande que pueden vivir las familias y que pueden vivir las mujeres? Entonces, este caso también nos plantea un gran desafío, porque todo lo que es sensible en este país y todo lo que muestra, digamos, que esa gran deuda, porque a fin de cuentas la violencia no es porque sí, la violencia del feminicida no es ese caso, no es el otro caso, es una estructura que va permitiendo. En estos días hemos visto tanto lenguaje violento contra las mujeres porque se está debatiendo las 3 causales. Unas autoridades profundamente violentas contra las mujeres, el lenguaje que utilizamos para describir, las maneras en que se justifica al agresor. Esas son de las cosas que hay que trabajar también desde la raíz. Fueron 3 las mujeres asesinadas en poco más de 24 horas, porque también está una joven en San Francisco de Macorís, que el señor le llevaba 20 años de edad, le dio una puñalada, una única, que la mató, y ahora dice que fue ella, que ella tenía el cuchillo y se cayó sobre el cuchillo, un sujeto. Y en Villa Vázquez otro que intentó hacer lo mismo. Yo recuerdo que entrevisté aquí en República Dominicana, antes de que ella se postulara, a la actual vicepresidenta de Costa Rica, y la Exil. Y ella dijo lo siguiente, ella hablando del feminicidio en República Dominicana, ella dijo, cuando en una sociedad estas cosas pasan todos los días, esa sociedad está enferma. O sea, no es un problema, decimos, es aquella pareja, es aquella, no, no, no. Eso responde a ver cuáles son los modos en los que estamos hablando de las mujeres, cuál es el modo incluso en que transmitimos estas noticias, cuál es la manera en que nos vinculamos en nuestras casas, cuál es la permisividad que se da a los gestos de violencia. Hubo un estudio aquí que se hizo con adolescentes, Uchi, no hay mucha esperanza en ese sentido, y la mayoría de nuestros niños adolescentes justifican los varones que ellos tienen derecho a revisar el celular de la noviecita. Muchos de ellos dicen que las muchachas se buscan, que sean acosadas, si se ponen una falda, cómo se visten, todo este tipo de cosas. Es una sociedad bestial. Y yo veo las redes sociales en estos días, cuando hablamos de las 3 causales, de gente cómo justifica eso, cómo culpa a las mujeres, cómo cuestiona a las mujeres, cómo quieren aplicarle su moral a las mujeres. Entonces, después, esa gente no se vincula con esas cosas. Eso, mientras sea así de violento para las mujeres y no se reconozcan derechos básicos y fundamentales y ser respetada como persona en su integridad
y en su dignidad. Estos hechos no son casuales ni son aislados. Uchilora. Mira, el feminicidio realmente no surge el mismo momento en que es cometido. Eso es un largo proceso que puede comenzar hasta en la niñez. Y es un proceso de una cultura de control. El individuo que quiere controlar a la jovencita, a la adulta, a la esposa. Y los estudiosos de este fenómeno les dicen a las muchachas, les dicen a las mujeres, desde que un individuo comienza a prohibirte cosas, aléjate, porque es una cultura de control, quiere controlarte. Él se entiende como dueño de tu vida. No te me ponga tal cosa, no te me junte con fulana o con mengano. Óigame, desde jovencita, desde que vea eso, corta eso. Porque ese es un potencial feminicida, porque lo que quiere es controlar tu vida. Él no quiere una pareja con quien compartir. Él quiere una súbdita a quien presionar. Entonces, es una cultura de control. Tú no eres tuya. Yo sí soy mío y dueño tuyo también. No, así no se puede. Desde que una mujer, desde que una muchacha, desde que una jovencita vea ese tipo de manifestaciones, tiene que decir no. Eso no va. Y cualquier altercado o algo que surja de eso es mucho más chiquito que el feminicidio final al que ese proceso conduce. Entonces, un individuo que tiene todavía en su mente que la mujer es su esclava, es un peligro. Es un peligro. Con lo sano, saludable, gratificante, que es una pareja que comparte la vida, que comparte, es decir, que son dos iguales. El que no quiere entender eso, no sabe de lo que se pierde, además. ¿Qué le parece a ustedes, Carolina? Sí, el tema de la agresión sexual también aquí genera muchísimo de qué hablar cuando uno ve las cifras, porque hay gente que entiende que la violencia contra la mujer se manifiesta principalmente en feminicidios y principalmente en violencia de género, en violencia física de género. No obstante, como bien señalan los expertos, esa es la punta del iceberg. Debajo de eso hay discriminación, debajo de eso hay una brecha salarial terrible, debajo de eso hay desigualdad en el acceso de oportunidades, debajo de eso hay, por ejemplo, que si usted toma las cifras de los últimos 10 años en materia de denuncias de violación, que no son el total de situaciones de violación que se encuentran las niñas y las mujeres en este país, se va a dar cuenta que cada día que usted se despierta hay una nueva denuncia de una niña o mujer violada. Y si ese cálculo se saca con bastante precisión, el viernes cuando usted se despierte, en vez de una niña o una mujer, van a ser dos. Y menciono todo esto porque esos casos de feminicidio en el fondo muchas veces ocurren porque el hombre no ha sabido reconocer que la mujer puede simplemente decir que no. Y el tema del consentimiento y de la negativa y del rechazo aquí y en muchas partes del mundo ha generado una resistencia por parte de una sociedad que ha interiorizado el machismo como forma de relacionarse y como forma de vivir. Por eso la agresión sexual, la violación y el feminicidio que resulta de que la mujer se haya negado a continuar con la relación, que es espantosamente frecuente en este país, guardan una relación tan estrecha en cuanto a su origen y digamos que el mindset, la mentalidad que produce la agresión fatal o la agresión sexual. También creo importante destacar sobre el tema de la violencia de género
que si una se fuese a sacar esos cálculos, que yo creo que muchas veces dejan ver con claridad cuánto sufren las niñas y las mujeres y cuán frecuente es el problema, se va a dar cuenta, Uchi, que como tú bien decías, cada día 46 niñas o adolescentes menores de edad dan a luz. Como saben, en minoría de edad, salvo ciertas excepciones, por ejemplo, que el embarazo haya sido producido por otro menor de edad y cosas así, pero eso es, digamos que la menor cantidad, la minoría de los casos, no hay consentimiento y por lo tanto se trata de una agresión sexual de alguna naturaleza, desde seducción hasta violación. Reitero, 46, como decía Uchi, 46 niñas o adolescentes dan a luz cada día. Una niña o adolescente denuncia haber sido, una niña, adolescente o mujer denuncia haber sido violada cada día, y un día sí, un día no, es decir, cada 2 días una mujer pierde las vidas a manos, de su pareja o expareja, es decir, un feminicidio íntimo, que no es la totalidad de los feminicidios, pero aquí también hay un tema con ese tipo de data. Entonces, quiere decir que cada semana que termina en este país, tenemos cientos de menores de edad pariendo, tenemos decenas de niñas y mujeres denunciando ser violadas, eso sin incluir denuncias de incesto, que también constituirían parte de la cifra, que creo que si uno suma los últimos 10 años, si no me equivoco, ascendían a casi 700 casos, y 617, algo así. Y lo mismo con el tema de los otros tipos penales que tienen que ver con agresión sexual. O sea, en conclusión, el machismo mata, agrede y en el país de a mucho. Por tanto, las soluciones a ese tema son cada día urgentes. Me dice producción que nos tenemos que ir a la pausa, Uchi y Edith. Nos vamos a la pausa. Sí, señor. En este bloque despedimos a Don Uchi. Sí. Gracias por haber estado trabajando estos primeros 3 bloques con nosotros. Las entrevistas le prometemos, Don Uchi, que van a quedar súper bien, porque en el bloque 4 tenemos a Nelson Morel, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de Madrevieja Sur, San Cristóbal. Con él queremos hablar acerca de la denuncia de un proyecto de bomba de combustibles en el sector. Por igual, tenemos en el bloque 5 la entrevista al señor Junior Ramírez Pimentel, con quien hablaremos en ocasión del Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicuterino, acerca de algunos asuntos que tienen que ver con la salud reproductiva de la mujer. Nos vamos a la pausa y... pero ¿sí? antes, Uchi, que se despida, Claro. que tenga usted un feliz fin de semana. Gracias. Nos vemos, Sí, y nos ustedes vemos también y todos nuestros amigos televidentes. Usted se Y va... además no dejen de ver, Ajá. esta misma semana, mañana a las 7 de la noche, Correcto, el sábado. Diana y un servidor. Así que no es hasta el lunes. Podemos encontrarnos el sábado a las 7 de la noche aquí en Telesistema. pero claro. Y en el día sí, entonces el lunes estaremos de nuevo aquí. Mientras tanto, sigan con Edith y con Carolina. Que la pase bien, Uchi Lora. Buen fin de Que semana, descanse. Uchi. Vamos a la pausa, regresamos, tenemos otros contenidos, como decía Carolina.